Esto es Brilla con Benny y Betty, un programa de revista con temas de actualidad, donde podrás disfrutar de entrevistas destacadas, en la voz de personalidades de todos los ámbitos, con historias aspiracionales que nos ayudarán a tener una mejor calidad de vida. Quedan con ustedes la reconocida coach nutricional y del deporte Benny Hadid y la destacada periodista Betty Garfias. Aquí iniciamos. ¿Cómo están? Aquí cerrando el mes de junio con broche de oro, que todo el mes hemos tenido unos programas muy interesantes y muy diversos, y hoy para cerrar con broche de oro no podía ser la excepción. Tenemos a alguien muy joven, pero muy talentoso, a Antonio Eduardo Cos y León Quirós. Ni más ni menos, criminólogo, maestro en criminología y psicopedagogía, mi querida Benny. Así es, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Y nos viene a presentar, porque además tenemos como que la premier. Sí, claro, es un la libro, primicia. Drangheta, la amenaza global. Oye, felicidades, Muchas gracias. Bienvenido, Muchas gracias. Antonio. Pues alguien muy joven. ¿Hace cuánto terminaste la carrera? La maestría en criminología hace poquito, hace unos 4 o 5 años. Oye, pues porque estás muy joven y te felicito Gracias. que estés aquí a tu primer libro. La verdad es que además sé que pronto vas a hacer muchas presentaciones y también Sí. en el Senado y todo, porque además como amerita, ¿no? ¿Cómo Esperemos. surge este libro? ¿Cómo surge? Un proceso bastante chistoso, podríamos decir, porque no esperaba yo escribir algún libro en algún momento, ¿no? Pero debido a mi área, en este caso a la criminología, me capacito constantemente, tomo cursos sobre diversos temas dentro de lo que es criminología, más enfocado a lo que es delincuencia organizada, diversas áreas, ¿no? Y en varios cursos se hablaba de repente de esta palabra, de este tema, hablábamos de lavado de dinero, hablabas de trasiego de drogas, y de repente brincaba esta palabra, Drangheta. Empieza a revisar, coinciden mucho en varias capacitaciones, y empiezo a especializarme en el tema porque me llamaba mucho la atención que todos coincidían en que era de mucha prioridad revisarla, ¿no? Conocer a esta mafia. Empiezo a investigar, la estudio, iba en un principio me brincó la curiosidad de escribir un artículo, pero ya luego era muy grande el tema, se fue extendiendo, fui acumulando mucha. Ya se hizo ensayo. Sí, luego se hizo ensayo, luego Claro. se hizo como un capítulo y al final me di cuenta que tenía Material para todo un el libro, material para un libro. Potencial para el libro. Y sobre todo que el punto muy importante era que no es un tema muy conocido, no es un grupo del que se hable mucho. Por ejemplo, aquí en México sabemos que las primeras planas la ocupan nuestros cárteles, incluso Desafortunadamente sí. Desafortunadamente, pero por la misma razón de ver la fuerza, el poder que tiene esta organización a nivel mundial y que no se habla mucho del tema, ese fue un punto también muy importante que me condujo a escribirlo. Oye, pues Antonio, tú ya tienes nombre de escritor porque Antonio Eduardo Cos y León Quirós. Y Así además, es. aparte de ser maestro en criminología y psicopedagogía, eres investigador, como bien nos estás contando, y capacitador, profesor en diversos centros de educación superior. Su campo de investigación es el estudio de la mafia, como bien nos acabas de comentar, delincuencia organizada, narcotráfico, terrorismo, inteligencia y contrainteligencia, seguridad nacional y lavado de dinero, ni más ni menos. O sea, la verdad es que qué interesantes temas, o sea, Sí, lo que se está viviendo el día a día, ¿no? Exactamente. Y dentro de este abanico de delictivo, de delincuencia organizada, pues es donde busco irme capacitando, ir estudiando e ir informándome, ¿no? Cada vez más. Principal objetivo. Difundir de qué se trata. Creo que, por ejemplo, serían varios objetivos. De entrada, por ejemplo, el primero es que se conozca cómo opera esta mafia. Hay mucha literatura de ello y mucha información. Esa es la mafia más fuerte a nivel mundial. Ujú. Wow. Es el grupo. La verdad es que yo nunca lo había Yo tampoco. escuchado. Exactamente. Nunca había escuchado hablar. Entonces es Fíjate. muy curioso porque
podríamos decir que tiene más difusión lo que ha sido Cosa Nostra, que es la mafia siciliana, sí, claro, ¿no? claro. O por ejemplo, si nos vamos a lo que es el continente americano, por ejemplo, el Cártel de Sinaloa, claro. y por ejemplo ya en Sudamérica sabemos que el Cártel de Medellín, Cártel de Cali, claro. Pero hablando en términos generales no es tan conocida y es la mafia más importante del mundo y tal vez hasta de la historia. Fíjate, o sea, ¿desde hace cuánto existe? Hay registros, tal vez informales, podríamos decir que desde 1850 aproximadamente. Exacto. Ya como tal, formales, que haya sido gente procesada por delitos de ellos, en este caso estamos hablando de finales de 1800. Oye, y también tu carrera, tu profesión de criminología o criminalística, pues es relativamente nueva, ¿no? Sí. Y yo de verdad que admiro, y pues tú sabes que uno de mis hermanos es psicólogo criminólogo, saludos Kelvin, uno de a los tu grandes, maestro, claro, al sensei Kelvin Garfias, Lo que es el delito y sus características. Ya más adelante en el desarrollo de mi vida, ya puedo volver a agarrar mi caminito y volverme a encaminar hacia acá, ¿no? ¿Y bueno, es obviamente importante conocer todo este tipo de información y cómo nos mueve como sociedad, o sea, leer un libro así, ¿no? ¿Qué nos deja? ¿Qué nos deja como sociedad? Entender cuáles son de los actores importantes que deciden el destino de un país. Poderes fácticos que nadie se los dimos, no los escogimos en una elección presidencial, pero que siguen influyendo en la vida cotidiana de las personas. Un ejemplo, ¿no? Aquí una influencia muy importante en México que determina el producto de la canasta básica son grupos de delincuencia organizada. El ejemplo específico, el kilo del aguacate aquí del limón en Michoacán, lo determina un grupo de delincuencia organizada. Imagínate venir todo cerca, lo que nos hablamos, así ¿no? de claro, cerca, ¿no? Exactamente, claro. O sea, en este caso lo que fue la familia michoacana, caballeros templarios, han determinado, y por eso de repente la gente dice, es que misteriosamente o inesperadamente un kilo de aguacate llegó a 100 pesos, ¿no? ¿Y claro. ¿Quién dijo? Tiene que ver la producción, exactamente, tiene que ver mucho la producción y todo esto, pero también que los productores están amenazados por estos grupos, ¿no? Oye, y una pregunta, porque en Drangheta tiene hacia el resto del mundo, porque nos comentas que es el grupo más mafioso más a nivel mundial del mundo. ¿Qué influencia puede tener, por ejemplo, en México? Es algo muy interesante porque podría parecer como extraño que uno como mexicano tenga que leerlo. Lo que no sabemos muchas veces es que nuestros cárteles mexicanos, nuestras estructuras delictivas aprenden de ellos. Por ejemplo, cuando detienen a Joaquín Guzmán Loera, uno de los libros que tenía, cuando lo tuvieron esa vez en la habitación con su esposa, sus hijas y todo esto, uno de los libros que tenía era 000 de Roberto Saviano, en el cual él describe cómo la cocaína, todo lo que es la logística y el manejo de lo que es la cocaína a nivel internacional, ¿no? También, en un caso en específico, nosotros tuvimos contacto con Drangheta, específicamente lo que fue Cártel del Golfo y los Zetas. Estamos hablando aproximadamente del año 2009-2010. Y nosotros como cártel en algún momento les suministramos cocaína para una red que operaba en Estados Unidos. Claro. Entonces, en el caso de México, sí hemos tenido contacto directo con ellos. Incluso, regresando un poquito a lo que les comentaba del libro de Saviano, en el primer capítulo de 000 se describe cómo un jefe italiano adoctrina a unos nuevos integrantes de unos cárteles mexicanos, que les explica qué es una mafia y cuáles son las características, lo que le llaman las reglas de la honorata, ¿no? Entonces sí hemos tenido un contacto directo y por eso mismo es importante conocer de ellos, porque nuestros mismos cárteles
podríamos decir que han seguido Los pasos, la operatividad. ¿no? Claro. Oye, pero además este libro qué interesante desde la portada, ¿no? Sí. O sea, todo está específicamente así detallado, porque tiene un mundo, un pulpo, dinero, cigarros, ¿no? Todo esto y la amenaza global. O sea, como bien dices, de verdad que con todas las noticias que vemos y todo lo que sabemos, yo nunca lo había escuchado. Claro, yo tampoco. Nunca. Y me llama mucho la atención también aquí en la contraportada que dice, es curioso que el fenómeno criminal más grande de la historia sea desconocido por gran parte de la población mundial, considerando su longeva existencia, alcance internacional y que sus ganancias anuales rivalizan con las obtenidas por las principales empresas tecnológicas y redes multinacionales o que incluso llegan a superar el PIB de algunas naciones. Nada más, qué bárbaro. Literal. Es todo el mundo, o sea, es impresionante. ¿Cuántos años te llevó a escribir este libro? Más o menos. Casi cuando terminé la maestría. ¿Qué fue? ¿Cuántos? Estaríamos hablando de que fue un proceso de 5 años más o menos. Sí, pues toda una gran investigación y todo. Y puede sonar que tal vez no es como el periodo temporal más amplio, pero fueron 5 años de diario. Sí. Las personas que me conocen saben que soy intenso en todo. Hasta en eso. Debe ser. Exactamente. Entonces, diario, mínimo eran unas 4 horas diarias, mínimo, aplicadas a revisar información. Claro. Todo lo que compré, casi todos los libros que existían en el momento para leerlos. Hay mucha información, a diferencia de la investigación mexicana, que la información, por ejemplo, del narcotráfico es muy restringida, por obvias características. Claro. Allá no. En Italia son muy transparentes. Ellos, por ejemplo, tienen las fiscalías, todas las estructuras gubernamentales que los combaten tienen su forma de investigar, pero hay 2 estructuras muy particulares, que es la Dirección Nacional Antimafia y la Dirección Investigativa Antimafia, y son súper transparentes en su información. Cada semestre publican una relación en la cual explican cómo van trabajando, atacándolos y deteniéndolos. Wow. Y es de acceso público, la gente la puede descargar en PDF. Viene en italiano, ya la traduces, pero esa es otra historia. Ese ¿no? es otro tema. Antonio, que eso es muy importante también porque como comentábamos, pues criminología o criminalística, ¿qué es lo correcto? Criminología, pues es relativamente también una carrera nueva, ¿no? Sí, la criminología en realidad como ciencia estructurada tiene menos de 200 años, ¿no? Claro. Sí, bueno, pero aquí, o sea, de repente todo el mundo... Aquí en México es muy, muy reciente. Pues, sí, de repente todas las nuevas generaciones quieren estudiarla, ¿no? A lo mejor influenciados, mal informados. Exactamente. Digo, porque a mí sí también me gustan las series de CSI. Era justo lo que le iba a comenzar. Yo también pensé. Las series... Que nada que ver, por supuesto, exactamente, las series, todo lo que son estas áreas forenses, las venden muy a la Hollywood, muy sí, pues son muy maquilladas. comerciales, ¿no? Obviamente, por ejemplo, el ejemplo que ponen en este caso, Bones, se ve una serie súper entretenida, pero el trabajo de antropología forense no funciona así, ¿no? O sea, Luego le andan exigiendo el examen de ADN en 5 minutos porque así salió en la sí, serie. así salió en Bones. Y el problema es que muchas Exacto. veces crea un marco de referencia el cual no es objetivo, no es real, ¿no? Sí, porque pues los chicos o las nuevas generaciones que están viendo eso, es que quiero hacer como el de la tele, y pues no es cierto. Realmente, los que quieran estudiar criminología, ¿qué les tiene que gustar? ¿A dónde pueden acudir para que realmente sean muy profesionales? Tienen que, de entrada, que les interese la investigación formal, la especialización. La criminología real como tal se va a basar en cuestiones científicas, en un método científico. Mi primera recomendación, obviamente, si quieren profesionalizarse de la mejor forma, obviamente la institución de referencia aquí en México es el Instituto Nacional de Ciencias Penales. A veces es complicado ingresar, pero hay otras opciones bastante podríamos decir sólidas, accesibles. Uno, por ejemplo, es el CLEU. También está la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses. Esto es Brilla con Benny y Betty. Regresamos.
Pues ya estamos aquí de regreso y estamos platicando con Antonio Eduardo Cos y León Quirós, que nos está platicando y nos está aclarando y esclareciendo un montón de cosas que no teníamos idea. Oye, pero además esta palabra, no, de verdad que yo ni siquiera la había escuchado, Beni. Drangheta, ¿no? Drangheta, que es la delincuencia organizada transnacional que afecta al mundo, por lo que su estado actual y desarrollo resultan de interés general de los agentes que la producen. Drangheta ha sido el más destacado deviniendo en la mafia y grupo de delincuencia organizada transnacional más importante de todos los tiempos, una entidad parasitaria a la que no le ha bastado con desangrar por más de un siglo a su tierra natal, sino que propaga imparable a nivel nacional, continental y global. En este libro, fruto de años de investigación sobre Drangheta, el lector comprenderá la historia, naturaleza y elementos que le permitieron a esta mafia Todas las organizaciones, todos los cárteles, todas las mafias son peligrosos y son problemas, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro país, uno de los agentes que ha generado mucha violencia es el cártel Jalisco Nueva Generación. Y estamos hablando de que no tiene mucho tiempo de estar operando. Estamos hablando de un periodo más o menos de 15 años. Sí, claro. ¿Y a qué grado se ha extendido? Que está casi todo el país. Comparando un poco con esto, estamos hablando que en 15 años esta organización ha generado estos problemas, y esta es una organización de casi 150 años, ¿no? No, bueno, esta sí es la longeva y es la maestra de todas, digo desafortunadamente, pero es la maestra de todas. Sí. Como bien dices, aquí en México, que ahora pues es el día a día, desafortunadamente, cuando empezó a tomar fuerza todo lo de los cárteles y todo eso del narcotráfico, todas estas mafias, ¿fue desde hace 15 años? Más o menos. No. Así que la fuerza impresionante que tiene ahora, ¿cuánto les llevó? La fuerza impresionante ya estructurándose como cárteles, estamos hablando desde el cártel de Guadalajara, estamos hablando de los 80s para acá, ¿no? ¿Por qué? Porque pasan de lo que es una producción y trasiego local en lo que es Sinaloa, cuando se desplazan hacia Guadalajara, pasan a, en este caso, cártel de Guadalajara encabezado por Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca y Caro Quintero, crean la podríamos decir, empresa transnacional de exportación de marihuana mexicana en este caso. Ya después, pero ya como una empresa, ya todo un organigrama, toda una estructura. Antes, por ejemplo, el narcotráfico ha existido desde hay registros desde que antes de la Revolución Mexicana ya había narcotráfico aquí, pero ellos ya crean una empresa con toda una jerarquía, una estructura y unas funciones dedicada a esto. ¿Qué tal? Oye, pero además digo, a lo mejor era como tapar el sol con un dedo y a lo mejor, como tú dices bien, siempre ha existido, pero de repente tomó una fuerza impresionante que ahora antes era Sinaloa, Chihuahua, Tijuana, Michoacán, Guerrero. Más o menos así nos quedaba. Aunque lo veías ubicado en ciertas áreas. En ciertas zonas, ¿no? Pero ahorita aquí en la Ciudad de México los tenemos, creo que a veces más presentes que en todos esos estados, ¿no? Y en algún momento se tocaba el tema de que no estaban aquí en la Ciudad de México, pero ya nos dimos cuenta recientemente que sí. O sea, claro que sí. Más bien ahí fue una cuestión de una desinformación o un ocultamiento de algo, no sabemos, ¿no? Marketing tal vez, ¿no? Marketing. Y esto se basa, digo, obviamente esto pues lleva muchos problemas y muchas cosas en falta de educación de la gente. Digo, obviamente ya sabemos las políticas, los funcionarios, muchas cosas, las negociaciones que se hacen, pero ¿cuáles así como que los puntos medulares que han hecho que esto crezca así? De entrada, por ejemplo, antes había una comunicación, podríamos decir, entre lo que era gobierno y el cártel de Guadalajara. Cuando detienen a Miguel Ángel Félix Gallardo, estamos hablando, si mi memoria no me falla, en el año 1989, viene esta distribución de plazas en la cual unos se quedan en la zona de Tijuana, otros se quedan en Sonora, otros se quedan con la parte de distintos estados del país. Viene una desorganización y ahí es cuando empiezan los problemas más graves de los enfrentamientos, porque quieren ocupar los territorios y las rutas. Claro. Y de ahí para estas fechas, pues si nos damos cuenta, sigue una mecánica muy similar, ¿no? En el sentido de este enfrentamiento entre estos grupos por controles territoriales.
Sí, antes decíamos, y no hace mucho, yo recuerdo que decías, no, Colombia pobres, ¿no? Porque cómo estaba Claro. todo allá y la delincuencia. Y ahorita yo creo que ya estamos en No, bueno. hoy peor que Colombia. Puede ser, los números no mienten. Estamos hablando de que nosotros como mexicanos nos hemos acostumbrado a la violencia. Sí, No sé, claro. por ejemplo, de repente en las redes sociales hace unos años estuvo circulando una imagen de unas personas que están comiendo unos tacos y aquí al lado está una persona muerta. Sí. Y nosotros... Y ya lo ves normal, ¿no? Exacto, hemos normalizado de repente que colgados, decapitados, embolsados, y ya por desgracia lo hemos normalizado, algo que nunca debe ser normal. Estamos hablando de que México, México, un país en el cual hay 100 homicidios aproximadamente Sí. diarios, y gran parte tiene que ver con esta situación, ¿no?, de delincuencia organizada. Y ustedes como profesionistas de la criminología, ¿cómo podemos ayudar a la sociedad? ¿Cómo podemos unirnos con ustedes? ¿Qué nos pueden enseñar y practicar el día a día? Primero, yo creo que sensibilizarnos, como que dices, como ciudadanos y como seres humanos, y tener una empatía con nuestros semejantes, ¿no? Para poder, siempre la unión hace la fuerza. ¿Y ustedes cómo nos pueden ayudar en eso? Esas son las características de lo que está pasando, y de entrada lo que siempre se va a buscar, porque es el punto inicial, es la prevención, que tratemos de prevenir ese tipo de instancias. Ahorita, por ejemplo, el gobierno actual, con estos programas de asistencia a jóvenes, tiene cierta razón en esa cuestión. Sí, el que brindes educación, el que brindes oportunidades educativas, el que brindes actividades culturales, sí ayuda a quitarle a quitarle a la delincuencia esta cantera de jóvenes. Sí ayuda, pero eso es a largo plazo. Y la violencia que ahorita estamos padeciendo, cada segundo, necesita otro tipo de medidas inmediatas. ¿Cómo cuáles? Aquí en este caso se tiene que hacer un análisis real del problema, de cómo están. El gobierno tiene toda esta información, obviamente, pero hay un gobierno omiso en algunas acciones. El ejemplo más grave lo vimos, por ejemplo, cuando el famoso Culiacanazo, que se libera al hijo de Guzmán Loera. Es un mensaje bastante extraño, ¿no? El que detenga el presidente. También hubo ahí varias versiones. En un principio hubo una versión de que uno había sido el responsable, después el gabinete de seguridad en una segunda versión, y en la tercera él dice, ¿sabes qué? Fui yo la persona, ¿no? Yo creo que no hay una política de seguridad clara para combatir el problema actual. ¿Y cómo podemos empezar? Digo, porque yo sé que esto es una labor titánica y sé que no es de hoy a mañana. Claro. Pero si no empezamos ahorita, digo, vamos a estar peor. Es un país, la verdad, tan bonito. Y el país que le estamos dejando a las nuevas generaciones. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. O sea, claro, a mí sí me preocupan las nuevas generaciones. Porque al final de cuentas, digo, nosotros ya estamos más para allá que para acá de alguna manera. Y las nuevas generaciones, lo que les estamos dejando, que muchos tienen hijos, nietos, lo que sea, imagínate. O sea, a mí sí me preocupa todo eso. Hay como sociedad y como instituciones, como gobierno, todos tenemos que empezar con nuestro granito de arena, ¿no? Nosotros igual desde nuestra casa también podemos manejar esta prevención. Se me ocurre, por ejemplo, esta parte de la apología del delito. Ahorita el mexicano engrandece, y no digo todos los mexicanos, no, pero este engrandecimiento a esta narcocultura, a esta cuestión de los buchones, a estas narconovelas. Hay niños que su objetivo de vida es aspiracional, ¿no? Quieren ser narcos, quieren ser las novias de los narcos y quieren tener dinero. Exactamente. Yo creo que sí tienes toda la razón, que de ahí es una parte muy importante, porque somos de muchas gracias con Ben y Betty, Antonio Eduardo Cos y León Quirós. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? La venta ahorita del primer tiraje lo tengo yo físico, y la venta y presentación oficial es el día 27 de junio en el foro, ¿cómo se llama? Rodolfo Sigli. Ajá, exactamente, y la vamos a hacer. Ya andamos viendo para imprimir otro tiraje y ya estaremos. O sea, va súper bien. Sí. Qué bueno, felicidades. Según ya están casi todos vendidos, digo, ojalá. De estas generaciones y de estas personalidades necesitamos más en este país, y además aprender mucho de ustedes. De verdad te felicito de corazón. Gracias por estar aquí. Y pues nuevamente tus redes para despedirnos. En Facebook me encuentran como Antonio Cos, así nada más, y en el Instagram es antonio.cos.crimi. ¿Y actualmente estás dando clases también? De repente.
Ahorita, por ejemplo, ya tiene tiempo que no estoy en la Escuela Jurídica y Forense del Sureste, pero de repente me han llamado para otras, Bueno. no estoy como de planta, más bien No, como de pero bueno, estás en la capacitaciones y eso. escuela. Ujú. Pues la verdad, es gran información, aprendimos Sí, muchísimo. y gracias por traer a la luz esto que de verdad era algo desconocido y que no debería Muchas de ser gracias. por su Para que tamaño. brillemos, sí, pero todos juntos de verdad que podemos y empecemos desde ya. Muchas Sí, gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Brilla con luz propia en nuestra próxima emisión. Por tu espacio de la Asociación Nacional de Locutores de México. Brilla con Beni y Betty. Hasta la próxima.